Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lucitlali Peinado Beltrán y el de mi compañera es Sofía Hernández Castro. El día de hoy le venimos a hablar sobre el síndrome de la cara vacía. ¿Qué es el síndrome de la cara vacía? Es un fenómeno emocional y psicológico que han desarrollado las personas tras el uso de cubrebocas, lentes u otros accesorios en la cara por miedo a mostrarse y a ser rechazados o criticados al no cumplir con las expectativas que tienen las personas sobre su aspecto físico. Algunas de las principales causas son las siguientes: el miedo al contagio del COVID-19, inseguridad ante los eventos sociales, una baja autoestima y los cambios físicos durante la adolescencia, como lo sería el acné, manchas en la piel, tratamientos dentales o crecimiento de la nariz, boca o barbilla. Los principales síntomas que estos presentan son sensación de inseguridad, falta de control de la situación, sensación de vulnerabilidad, miedo irracional, estrés y ansiedad. El origen de este síndrome empezó durante la pandemia del COVID-19. Como sabemos, esta pandemia ha cambiado la vida de toda la humanidad con consecuencias tanto físicas, emocionales, económicos, entre otros. Durante la pandemia, los niños, jóvenes y adultos empezaron a utilizar la mascarilla como una protección para evitar los contagios. Por lo tanto, cuando todo se controló y ya estaba permitido andar en lugares concurridos sin cubrebocas, desde ese momento se desencadenó este síndrome, principalmente en niños y adolescentes, tras dejar el uso del cubrebocas, ocasionando una sensación de inseguridad, pero también en adultos, ya que al momento de que ellos se quitaran el cubrebocas, les generaba mucho temor el contagiarse del coronavirus. Vías moleculares afectadas y neurotransmisores involucradas. Serotonina. El síndrome de la cara vacía puede implicar una desregulación de las vías de la serotonina, como lo muestra el papel del triptófano en el procesamiento emocional. Se ha demostrado que el agotamiento del triptófano perjudica el reconocimiento de las expresiones de miedo, lo que sugiere un vínculo en los niveles de serotonina y la percepción sensorial en pacientes con este síndrome. La noradrenalina, en el síndrome de la cara vacía, puede influir en cómo el cerebro procesa el cambio de la autoimagen y cómo éste responde emocionalmente. La dopamina. Una disminución de dopamina puede dificultar la capacidad del cerebro para adaptarse rápidamente a un cambio de autoimagen, intensificando sentimientos de incomodidad, inseguridad o ansiedad. La oxitocina es una neurohormona conocido por su papel en la regulación de las interacciones sociales, el vínculo emocional y la percepción de conexión con los demás. En el contexto del síndrome de la cara vacía, podría influir principalmente en cómo se procesan las emociones relacionadas con la autoimagen y las relaciones sociales. Respuesta del sistema límbico, amígdala y su corteza prefrontal y su efecto bioquímico. Amígdala es el centro del procesamiento emocional. La incomodidad o inseguridad puede aumentar su actividad, generando ansiedad o incomodidad social. Corteza prefrontal es el responsable de la autorregulación emocional. Un cambio bruto en la imagen corporal puede dificultar el procesamiento lógico, intensificando las emociones negativas. El efecto bioquímico es el incremento de los neurotransmisores excitatorios, como el glutamo. Pueden contribuir al estrés o a la ansiedad. La activación del eje HPA y el estrés emocional. Eje hipotálamo, hipófisis adrenal y efectos bioquímicos. El estrés emocional, como la incomodidad o inseguridad, producen un cambio de la autoimagen, puede activar este eje. Esto conduce a la liberación de cortisol desde las glándulas suprarrenales. Aumentos de cortisol pueden alterar el hipocampo, afectando la memoria, y la amígdala, intensificando emociones como la ansiedad. Prolongada activación del eje HPA puede influir negativamente en la plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal y adaptación. La neuroplasticidad implica la reorganización de circuitos cerebrales relacionados con la autoaceptación y la integración de la nueva percepción facial en la corteza visual
y la somatosensorial. Implicaciones metabólicas. Las implicaciones metabólicas del síndrome no están ampliamente documentadas, pero la investigación relacionada proporciona información sobre las posibles alteraciones metabólicas asociadas con condiciones similares. Por ejemplo, la desregulación metabólica puede contribuir a estados metabólicos alterados debido a cambios en el flujo del aire nasal y la función olfativa, lo que puede influir en el apetito y el gasto de energía. Los estudios sobre los receptores olfativos indican que su activación puede afectar el metabolismo energético, lo que sugiere que las interrupciones en la señalización olfativa podrían afectar los procesos metabólicos. Cambios enzimáticos y metabólicos. Metabolismo del aldehído graso. Las mutaciones en este gen conducen a un metabolismo alterado de los aldehídos grasos, lo que resulta en una acumulación tóxica. Si bien no está directamente relacionado con el síndrome de la cara vacía, alteraciones metabólicas similares podrían hipotéticamente afectar la función de la mucosa nasal. Modificaciones de histonas. El agotamiento de enzimas como la bleomicina hidrolasa pueden afectar los procesos de desmetilación de histona, afectando potencialmente la expresión génica relacionada con la inflamación y la función sensorial. Biomarcadores. Los biomarcadores permiten realizar diagnósticos más tempranos y precisos, lo que facilita el seguimiento de la enfermedad y la evaluación de la efectividad de los tratamientos. En el caso del síndrome de la cara vacía podemos encontrar los siguientes. El factor neurotrófico derivado del cerebro. Como sabemos, es un indicador de la plasticidad neuronal y adaptación emocional. Niveles bajos pueden estar asociados con dificultades en la adaptación a cambios significativos en la autoimagen o identidad. La oxitocina. Está asociada con la percepción de la conexión social y la regulación de las emociones. Las disminuciones en oxitocina podría reflejar sentimientos de aislamiento o inseguridad. Otro de ellos sería el cortisol, que es un indicador principal de la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Niveles elevados de este pueden reflejar un estado de estrés crónico relacionado con la inseguridad o incomodidad emocional. Es medible en saliva, sangre o cabello. Alfa-amilasa salival, marcador de activación simpática relacionado con la respuesta inmediata al estrés. Proteína C reactiva, aunque generalmente se asocia con inflamación, puede estar elevada en condiciones de estrés psicológico prolongado. Beta-endorfina, relacionada con el alivio emocional y la sensación de bienestar. Niveles bajos podrían estar asociados con el malestar emocional. Cortisol. El balance entre estos dos biomarcadores puede indicar la capacidad de resiliencia frente al estrés. Consecuencias fisiopatológicas. Se caracteriza por ocasionar una sensación de obstrucción nasal a pesar de los conductos nasales claros, resultado de una combinación de dinámica alterada del flujo de aire, funciones mucosales alteradas y la alteración de la sensación neuronal. El uso prolongado de la mascarilla puede reducir la saturación de oxígeno y la falta de ventilación, al mismo tiempo que aumenta los niveles de dióxido de carbono en la sangre, lo cual esto provoca síntomas como la disnea y dolor de cabeza. Altos niveles de dióxido de carbono puede ocasionar la hemólisis, lo que provoca daños en los glóbulos rojos y la consiguiente pérdida de hierro y cobre en el torrente sanguíneo. El dióxido de el dióxido de carbono se transporta principalmente en la sangre en forma de iones de bicarbonato. Los niveles elevados de dióxido de carbono pueden alterar el equilibrio ácido-base y provocar la acidosis. Tratamiento. Apoyo emocional. Proporcionar atención compasiva y abordar los aspectos psicológicos, ya que muchos pacientes experimentan ansiedad y depresión. Terapia cognitivo-conductual. Algunos estudios sugieren que tratarlo como un trastorno sintomático somático puede conducir a mejoras significativas en el funcionamiento del paciente, destacando la importancia del apoyo psicológico.
Tratamiento para heridas ocasionadas por el uso excesivo del cubrebocas. Uno de ellos es el antibiótico. Se utiliza para infecciones bacterianas en la cara. Lo que se pueden utilizar son antibióticos tópicos, orales o intravenosos. Al mismo tiempo, los antifúngicos. Estos son para infecciones fúngicas en la cara y se pueden usar antifúngicos tópicos u orales. Tratamientos enzimáticos. Si bien es común para el desbridamiento de heridas, su aplicación en esto sigue siendo limitada, con un potencial de exploración futura. Esto ha sido todo por nuestra parte, muchas gracias. Reconocer nuestras emociones y aprender a manejarlas es clave para disfrutar una vida plena.